De comunicación, de verdad, ya medimos audiencias ya. Ayer tuvimos una audiencia de 7.500 personas que se conectaron para ver este evento desde todo el mundo. Como dijimos, de Latinoamérica nos siguen bastante y de España también, sin duda, ¿no? Por eso también lo que dijimos al principio, y le comentaba al doctor Miguelilla, ¿no?, que hemos hecho todos un poco un esfuerzo por hacer el congreso en castellano, ¿no?, a fin de que se pueda difundir al máximo, que es lo que en definitiva interesa, ¿no? Como cualquier autor, lo que quiere es que su obra se pueda difundir, y bueno, y en este sentido creo que ayer fue una grata sorpresa por mi parte, y gracias a José María, ese señor que hay ahí con las cámaras, porque bueno, esto creo que marca un antes y un después. A partir de ahora nuestros congresos pues también se difundirán todos. 7.500 personas son muchas personas. Además, como decimos, no es lo mismo tener la televisión puesta de sonido de fondo a tener el ordenador y buscar una cosa concreta y estarlo mirando, con lo cual es gente que tenía mucho interés en ver lo que ayer se dijo. Creo que ayer fue un día muy intenso, creo que se hablaron de temas, yo no sé si estamos todos de acuerdo. Los comentarios que oí es que a todo el mundo le gustó mucho, puede que uno más, uno menos, pero bueno, en definitiva yo creo que las conferencias de ayer dejaron el listón muy alto para los señores que tienen las conferencias hoy. Y bueno, vamos a comenzar. De nuevo agradecer a todos los que estáis aquí y esperando que hayáis dormido bien y hayáis descansado. Aquí se está muy fresquito, no como en Barcelona, que hace un calor. Y bueno, pues comenzamos con una persona con la que además somos buenos amigos. Hicimos en su día también un evento musical, el médico de los músicos le llaman, o algo así parecido, porque él, bueno, yo siempre digo que es el mejor violinista del mundo, y me dice, hombre, no digas eso, porque no lo soy. Digo, pues para mí sí, y ya está, ¿no? Y nos viene a hablar de, bueno, él es violinista, director de orquesta, pedagogo, ha integrado muchísimas formaciones orquestales y grupos de cámara, y bueno, y aparte pues ha sido invitado en distintos lugares. Él ha estado mucho desde el principio con Ana Ferrer, con los congresos que ella hacía, y con el abad, el Paracassia también habían compartido, y nos viene a hablar de un tema muy interesante, y es Bach y Jesucristo. Bach es el ser humano integral que dirige toda la vida hacia los altos niveles del espíritu. Su música es un continuo homenaje a la gloria de Dios, como él mismo decía, y esta es una buena ocasión para hacerlo participar con su música en este encuentro. También nos va a dar un informe de una réplica de la Sábana Santa que tienen en Santiago de Estero, en Argentina, y que él creo que tuvo la oportunidad de conocer personalmente. Y bueno, pues les dejo con nuestro amigo y gran persona, gran pedagogo y grandísimo músico, Néstor Eiler. Buenos días. Voy a tocar unos movimientos escritos por Bach que han tenido una significación especial en mi vida, no intelectualmente, sino han sido como inspiraciones. Lo primero que tocaré es el largo de la tercera sonata para violín solo, que estábamos en la fiesta de fin de año 1999 y comenzaba este milenio, y entonces al minuto del nuevo milenio me vino la inspiración de tocar esto, que me pareció un saludo optimista a lo que nos espera.
Vamos a esperar un poquitito por las campanas. Es un acompañamiento que no esperaba. Bueno, lo que yo tocaré ahora es el segundo movimiento del concierto número 2 de Bach. Todo será Bach, ¿no? A este concierto lo he tocado con la orquesta que yo dirigía, como director y solista muchas veces. Y este segundo movimiento es para mí como una oración. Toda la música que Bach componía, la hacía siempre como una ofrenda a Dios, pero también era para los humanos, ¿no? Era un hombre que vivía la vida cotidiana, ¿no? Tuvo muchísimos hijos y, en fin, era un hombre muy completo. Bueno, ahora tocaré ese segundo movimiento. Siempre digo que el concierto lo hacemos a dos, es decir, participamos. A mí lo que me interesa es la comunicación de alma a alma. Espero que lo sigáis viviéndolo desde dentro vuestro.
Ahora siempre con la relación de Bach con Dios, Jesucristo, tocaré dos movimientos de la cuarta sonata para violín y clavecín. Claro, todo lo hago con violín solo. El primer movimiento yo lo interpreto como la anunciación de la venida de Jesucristo. Del segundo ya os diré antes de tocarlo. Y ahora tocaré el tercer movimiento de esta sonata, que a mí me inspira pensar que es el mismo Jesús hablando a sus discípulos.
tocaré dos cosas más. Esta que tocaré ahora es el adagio de la primera sonata para violín solo, que aquí son cosas que van pasando. Yo digo que la vida es la gran maestra. Resulta que estábamos por hacer un campamento de músicos en las montañas de mi tierra, de Tucumán, en la Argentina. Son montañas bellísimas. Y éramos estudiantes, no teníamos dinero. El padre de uno de los participantes nos prestó un jeep sobrante de guerra. Y yo lo conducía, el jeep iba cargado, pero completamente. Y además había una moto con dos detrás que estaban, digamos, ayudados por el motor del jeep para subir la montaña. Bueno, pues resulta que en el lugar más paradisíaco se rompe un palier del jeep y nos quedamos allí. Entonces tuvimos que acampar allí, en plena montaña, selva tropical, pero de una gran belleza. Y entonces pernoctamos allí hasta que una de las personas se fue a la ciudad a buscar recambio. Y a la noche había una fogata encendida y bueno, y siempre me viene ese impulso. Entonces toqué para el cielo y para las estrellas. Os lo cuento porque de la música de Bach alguna gente dice, es muy aburrida. Y yo digo, tienes razón, los músicos la tocamos aburrida, porque tocamos las notas. Y las notas son, ya Casals decía, ahora os contaré también, decía, eso son notas, eso no es música. Entonces, para mí, Bach tiene una proyección cósmica prácticamente sin límite. Todo lo que hace él. Entonces, el hecho de tocar para el cielo y para las estrellas es realmente una experiencia. También aquí en Montserrat, con el doctor Arrieta, pasó lo mismo una noche que fuimos a la ermita de San Miquel y allí la puerta está cerrada, pero son barrotes, es decir, yo probé de afinar el violín y sentí mucha resonancia. Eso me inspiró mucho porque es bueno cuando hay resonancia, ¿no? Por eso me gusta tocar en iglesias. Y comencé a tocar y realmente me olvidé de todo. Todavía no sé si alguno de vosotros estuvo allí, pero hay gente que me dice que no se lo olvidará más, ¿no? Y no lo hablo por mí, sino por la situación y por el sentido que tiene esta música, ¿sí? Así que ahora vamos a las estrellas y al cielo.
Y ahora un estreno, digamos. Pensando en esta posibilidad, cuando me lo dijo Miguel, hay un coral de Bach que se llama Jesús, Alegría del Hombre, que es para orquesta y coro. Bueno, pero yo me ocupo bastante de hacer arreglos para violín solo. Así que tocaré este coral. Jesús, Alegría del Hombre. Alegría. Estreno mundial. Bueno, ahora tengo que hablar, no he acabado.
Me has dicho que haga una ponencia, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo, Miguel? Tenemos 10 minutos. Bueno, trataré de resumir. Pero me he escrito, la verdad es que he trabajado mucho, ¿eh? Bueno, a Bach se le ha llamado el padre de la música. Yo, por respeto a otros grandes músicos de otras corrientes estéticas, agrego de la música occidental. ¿Me oís bien? Aunque supongo que todavía son muy raros los seres que se encuentran en un nivel parecido al suyo. Para mí, desde muy pequeño, su música me era comprensible de un modo muy familiar, al punto que ya adolescente decía que Bach era mi papá. También decía que Beethoven era mi hermano mayor, así que, bueno, y que Brahms era mi abuelito, porque se parecía a mi bisabuelo, pero además porque tengo una identificación con estos tres: Bach, Beethoven, Brahms. La música de Bach me era comprensible, pero interpretarla me significó años de trabajo. Pues en los primeros tiempos no podía pasar de los primeros compases. Yo creía que era tonto yo. Tocaba un compás, no me gustaba, lo repetía, no me gustaba, lo repetía, no me gustaba, lo repetía. Veía con mucha autocrítica que el resultado no se correspondía con lo que su música debía expresar. A medida que fue pasando el tiempo, esa distancia fue acortándose. Y fui dándome cuenta que ello obedecía a mi propia maduración en la búsqueda de completarme como ser humano. Y aquí debo expresar, en nombre de la humanidad, el agradecimiento a la obra de este gigante del espíritu que nos enseña el camino a recorrer. Aquí quiero hablar 2 palabras sobre Pau Casals, a quien conocí personalmente y tuve el honor de tocar bajo su dirección. Casals fue considerado uno de los mejores intérpretes de Bach. Para mí, su estilo, propio de la época que le tocó vivir, muy ligada al romanticismo, tiene aspectos que siento que no van con Bach. Es muy romántico. Pero el contenido de sus interpretaciones revela que es de los poquísimos que han podido plasmar los niveles superiores del espíritu. Él ha comprendido a Bach. Ello hace que yo le considere referencia sine qua non para quien quiere profundizar en el tema. Otro ser que quisiera citar es Albert Schweitzer. No sé si lo conocéis. Teólogo, médico, filósofo y músico. Premio Nobel de la Paz, para quien Bach tuvo también una significación muy especial en su vida. Escribió otros libros, pero el más conocido es Bach, el músico poeta. Un libro extenso y muy completo donde habla de la música sagrada, de la vida y carácter de Bach, de su amabilidad y modestia, de su vertiente pedagógica de transmisión, de su piedad y misticismo, de su obra y su estética. Bach, antes de ser clavecinista, fue violinista. En sus sonatas para violín solo es imposible decir lo que hay que admirar más: la riqueza de los sonidos o la audacia de la invención. Son composiciones únicas en su género que, por mucho que se toquen o escuchen, siempre deparan nuevas sorpresas. La famosa Chacona ha sido considerada la obra clásica, no solo del violín, sino, me atrevo a decir, punto central de referencia para toda la música. De hecho, otros compositores han realizado trabajos destacados a partir de ella. El estilo de violín representaba a sus ojos el estilo universal. Su instrumento ideal sería uno que tuviera el poder de sonido del órgano y la flexibilidad de fraseo del violín. Ahora, preparando esta charla, he encontrado justamente dentro de mi libro de Schweitzer sobre Bach un recorte de diario que yo había puesto allí hace mucho tiempo. Y dice el artículo: únense
un sabio y un músico por la paz mundial. El violonchelista catalán Pablo Casals se unió hoy al filósofo y humanista suizo Dr. Albert Schweitzer en la exhortación para que se ponga fin a la carrera de armamentos nucleares por sus posibles peligrosas consecuencias para la especie humana y demás. Exhortan a que los pueblos olviden sus momentáneas diferencias políticas en bien de los altos intereses de la humanidad. Casals tenía 81 años cuando dijo: es increíble que hombres civilizados pueden estar construyendo siempre nuevas y más destructivas armas, en lugar de dedicar sus energías a hacer este mundo más feliz y hermoso. Tenemos la obligación de levantar nuestras voces contra esta tendencia suicida y hacer lo que podamos por detenerla. Él lo hizo con su música y con su propia vida. Sabemos que fue un enemigo acérrimo de las dictaduras. Y Schweitzer dejó Europa para ir al África a cuidar a la gente más desfavorecida. Allí se dedicó mucho. La visión del mundo de Schweitzer estaba basada en la reverencia por la vida, que él creyó que fue su mayor y más simple contribución a la humanidad. Veía una decadencia en la civilización occidental debido a un paulatino abandono de las raíces éticas, las de la afirmación de la vida. Su convicción más firme era que el respeto por la vida es el principio más alto. En su época algunos compararon su filosofía con la de San Francisco de Asís, comparación que él no rechazó. Bueno, como tenemos poco tiempo, me parece que te saltaré algunas cosas. Sobre Jesús escribió El secreto histórico de la vida de Jesús e Investigaciones sobre la vida de Jesús. Schweitzer fue muy respetado por poner en práctica estas teorías en su propia vida. Y como he dicho, ello está absolutamente vinculado a su comprensión del altísimo mensaje de la obra de Juan Sebastián Bach, para gloria de Dios. Ahora quiero contaros algo sobre una réplica de la Semana Santa, de la Sábana Santa, que se encuentra en la ciudad de Santiago del Estero, en Argentina. Resulta que yo fui para dar un concierto allí, y en el hotel en que me alojé había un afiche con una fotografía de una sábana santa, pero no con este color oscuro, sino muy claro, casi amarillo. Y el original se encuentra en la iglesia de Santo Domingo, de esa ciudad. Por supuesto, ello despertó mi interés, y en cuanto pude, fui a esa iglesia a ver el original. Y os cuento ahora lo que me informaron allí. El santo sudario había permanecido celosamente atesorado en la catedral de Chambéry, en Francia. Pero hacia el año 1532, el templo fue víctima de un incendio que llegó a afectar el cofre de metal que lo guardaba, dañándolo en parte, lo que obligó a repararlo y, para mayor seguridad, envolverlo entre dos mantos. Las hermanas clarisas emparcharon el sudario y lo colocaron entre los dos paños de igual medida para su protección. En 1578 los Saboya decidieron llevarlo a su nueva capital, Turín. Allí se descubrió que la imagen de Jesucristo, su sangre, sus marcas y hasta el polen de Palestina habían pasado a ellos, pero como en una fotografía, del negativo original al positivo. Eso es lo que tiene en Santiago del Estero. De los dos paños que cubrieron el sudario, uno fue entregado a Francia por haber sido la nación depositaria de tan sagrada reliquia durante tanto tiempo, y la otra a España, potencia del momento, cuyo soberano, el rey Felipe II, en su deseo de impulsar la evangelización de sus vastos dominios americanos, la entregó a la orden de los jesuitas, cuyos misioneros lo llevaron a Santiago del Estero en 1585. En pleno siglo XVIII, los jesuitas fueron expulsados del imperio, por lo que el convento pasó a manos de los dominicos, sus custodios, hasta nuestros días.
La Argentina es depositaria de una de las reliquias más valiosas de la cristiandad, algo que su población venera con devoción. Bueno, ahora de lo último que quería compartir con vosotros es una reflexión en voz alta sobre la denominación que se ha hecho a estos encuentros: arte, ciencia y espíritu, porque considero que es una clave de muy profunda significación, que nos clarifica el camino a seguir hacia la reconquista de la tan anhelada unidad, integrándonos armónicamente con el todo. El hombre es un creador permanente, obras y eventos que repercutirán en él mismo y luego en los demás y en su entorno. Y así cada uno va transformando su existencia en el resultado de sus creaciones personales y también las de otros. Pero, ¿hemos creado bien? Miremos a nuestro alrededor y también demos un vistazo a nuestra propia vida. ¿Cuál es el balance? Miremos las creaciones de nuestros seres queridos que afectan directamente a sus campos emocionales y provocan efectos a veces trascendentales y modificadores. Tampoco los resultados son tan satisfactorios. Todos o casi todos tenemos problemas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde y cuándo se perdió la facultad de crear directamente en plenitud? Porque estamos muy acostumbrados a esta manera de funcionar y tenemos otras posibilidades. Yo creo que esto puede haber sucedido en el momento en que hemos creído que con nuestras propias fuerzas solamente podríamos realizarnos, cerrando la puerta a la humildad y a la capacidad de permitir la acción creativa de los niveles superiores, obrando juntamente con nosotros en un ordenamiento energético. Ahora lo podemos entender un poco más fácilmente. Al remitir nuestra voluntad creativa a la fuente original de energía, ella actuará en perfección con la unidad original. La clave es energía, amor. Nuestro destino es ser creadores de universos, en un proceso de co-creación con la fuente genérica, no sin ella. Es lo que se conoce como operar de acuerdo a la ley. Si conociéramos la ley que cambia la estructura molecular, podríamos cambiar ese resultado. Y probablemente eso se logra, pero solo desde lo invisible. El médico común no puede penetrar. Se lograría desde el ser energía de Einstein, que desde la certeza de lo invisible es capaz de generar el poder del milagro. Y así se va entretejiendo la red que une ciencia con espíritu. Hoy la física avala experiencias de laboratorio en las que se ha logrado modificar la estructura molecular de la materia a través de la modificación de sus procesos invisibles, obteniendo resultados verdaderamente sorprendentes. Nosotros estamos todavía funcionando en tercera dimensión, operamos de manera lineal, horizontal y lentamente, pero la ciencia nos revela al universo en expansión. No pensemos que esta situación no nos afecta a nosotros, que usamos menos de un 10% de nuestra capacidad. Se dice que Einstein, algunos dicen que usaba un 7, un 8, otros un 12, pero nada más. Y ello nos lleva a la pregunta de por qué, y una respuesta es la que estamos relativamente desconectados de las fuentes del conocimiento. No hemos sido capaces de lograrlo por nosotros mismos, sin la humildad imprescindible para someternos a las leyes universales. Debo decir que mi ambición, y la de otros muchos, sería completar ese 90%. ¿Me lo tengo que meter en la cabeza?
no solo por la tremenda progresión que ello significa, sino porque soy consciente que es un lastre que tiene dormida una grandísima parte de mis potencialidades y que seguramente tiene sus aspectos perjudiciales, porque es algo que yo voy cargando y que no está produciendo. Creo que necesitamos dar un salto y que el momento actual comienza a posibilitar, o muchos lo estamos sintiendo. Mi vivencia es la de que el pasado ha quedado realmente atrás. Y me siento como atravesando un puente entre las dos márgenes de un río, sin saber lo que me espera en la otra orilla, pero sin poderme apoyar en los enganches de mi pasado, que ya se han roto. Y no es nada agradable para mí, pero es lo que me toca y estoy con todas mis fuerzas en ese trabajo. No debiéramos resignarnos a nada inferior, a la perfección de los universos creativos superiores. Para ello debemos encontrar métodos certeros y responsables. El amor es la conexión entre lo manifestado y lo aún no manifestado. Así recuperaríamos la capacidad de expresar al absoluto en cada acto de nuestra vida, porque a veces somos muy irresponsables con nuestro tiempo. Y yo también, por mi edad, en este momento, cada instante siento que es irrepetible, y entonces debo darme al 100% si puedo. Al unir arte, ciencia y espíritu se da la clave certera de entrada para todos. La masa crítica de estimulación está a punto y la barrera debe ser levantada para ver lo que nos espera en esos mundos donde todo existe para ser expresado en plenitud. Los eventos cósmicos que están influyendo en el planeta son como una gran ola para navegar y desarrollarnos en ella, expresando los universos superiores. Esto es lo que se está entregando a la humanidad, métodos inspirados desde lo alto como una cuerda tendida para ascender por ella. Deben ser responsablemente tratados con el amor como conexión con lo aún no manifestado. Bueno, para acabar, quiero solo hacer un resumen muy cortito. Solo cuando la ciencia y el espíritu se unen, se genera la correcta capacidad creativa. Ello significa el nacimiento auténtico del arte. Hago votos para que el arte, la ciencia y la espiritualidad sean nuestra guía permanente por toda la eternidad.